Y en torno a la sanción administrativa que suspendió temporalmente a la vicepresidenta Verónica Abad de sus funciones, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió condenar las acciones de la ministra de Trabajo, rechazar y desconocer la resolución del sumario administrativo emitido por la ministra Ivonne Núñez. De la misma manera, se dispuso a la Dirección Jurídica de la Asamblea Nacional para que haga una consulta ante la Corte Constitucional sobre varias normas legales. Y sobre este tema estamos conversando con Lucía Pozo, asambleísta del Movimiento Avanza. Muchísimas gracias, buenos días, bienvenida. ¿Qué peso y qué respaldo político tiene, asambleísta, este pronunciamiento de la Asamblea Nacional precisamente para buscar restituir a la vicepresidenta Verónica Abad? Bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos quienes hacen Ormar TV y a toda la audiencia. Bueno, en efecto, ayer se ha aprobado una resolución en la Asamblea Nacional mediante la cual se ha resuelto todo lo que usted ha manifestado, rechazar la manera, la forma, más allá del nombre y apellido. Insisto, yo había empezado mi alocución indicando que esto no se trata de la señora Verónica Abad en específico, se trata de una defensa institucional del primer poder del Estado hacia las normas previstas y el procedimiento previsto para la sucesión presidencial. Mañana puede ser cualquier otro actor político, cualquier otro gobierno. Las reglas están claramente marcadas en la Constitución y no pueden alterarse en base a una disputa de dos ciudadanos, de dos personas que han obtenido el favor popular, que han tenido a la interna de su organización política o de su estructuración interna diferencias tan grandes que ahora tenga que pagarlas todo el Ecuador rompiendo el Estado de Derecho. Eso no puede darse. Por esa razón, la Asamblea ha asumido una posición madura, una posición responsable con el orden constitucional, haciendo y señalando a través de esta resolución todo cuanto puede hacer en el marco de sus competencias y de su jurisdicción. Rechazar esta acción. Sí, pero el pronunciamiento asambleísta, insisto, de condenar, rechazar y desconocer las decisiones adoptadas por el Ministerio de Trabajo, por la ministra de Trabajo, es simplemente nada más es una expresión institucional, más que otra cosa. No tiene mayor incidencia. Emitidas por el primer poder del Estado, ¿no? Abocar a las organizaciones que están, a las organizaciones e instituciones de control, que con toda seguridad van a tener que trabajar respecto de esta sanción administrativa, mediante la cual una funcionaria puesta a dedo le dice a una dignataria de elección popular ya no va más y sanciona mediante la LOCEP con 150 días de sanción que no están previstos en la Constitución. Es decir, aquí hay una serie de irregularidades e inconstitucionalidades cometidas. Por eso, ¿qué es lo que ha hecho la Asamblea? También decirle a la Corte Constitucional que mediante una consulta interpretativa nos diga lo que todos ya sabemos. Esto es inconstitucional. Esta respuesta se espera de la Corte Constitucional para que se deriven las acciones no solamente administrativas, que no deberían haber ingresado nunca dentro de este campo de acción, sino que legales, constitucionales y reglamentarias que procedan para restituir el orden constitucional. Por supuesto que esta consulta deberá generar en lo posterior una acción legal que dé y vuelva a configurar el orden en el Ecuador. ¿Cómo interpretar lo resuelto por la Asamblea Nacional cuando se refieren a que desconocen la sanción administrativa en contra de la vicepresidenta? Esperaremos la ¿A qué se refiere esto? ¿Perdón? ¿A qué se refiere este desconocimiento? Bueno, hay que esperar cuál es la posición de la Corte Constitucional, que es la llamada en este momento. Donde hay una inconstitucionalidad, la Corte Constitucional debe marcar la cancha. Entonces, para nosotros esta es una acción ilegítima, esta es una acción ilegal. Usted no puede al presidente de la República mañana hacer que un funcionario de cualquier ministerio le diga, ¿sabe qué? Timbró tarde y está sancionado. Así no puede funcionar en un Estado de Derecho. Y todo el mundo sabe y conoce que esta ha sido una consigna del gobierno nacional. Es lamentable decirlo, pero ha salido de boca del señor presidente, ha salido de funcionarios del Ministerio de Gobierno. Decir, la vicepresidente no se sentará nunca en el sillón presidencial. No obedece esto a un capricho, esto no obedece al que más bravo se pone en un Estado de Derecho. Y eso la Asamblea lo sabe, lo reconoce y le está pidiendo a la Corte que restituya el orden en base a esta consulta interpretativa de la norma, que es clarísima, de la norma que ya sabemos.
pero nosotros como Asamblea Nacional, en el ámbito de nuestras funciones, insisto, no puede hacer más que esto y generar un proceso de control político, que ayer entendí que ya se están recabando las firmas para la señora ministra del Trabajo, que se ha permitido mal legitimar una acción de esta naturaleza. En el momento que la Asamblea Nacional resuelve desconocer la sanción en contra de la vicepresidenta, le pregunto, asambleísta Pozo, ¿también desconoce el nombramiento por decreto de la actual vicepresidenta, nombrada por el Ejecutivo? Mire, lo que sucede es que eso es otra aberración jurídica, ¿no? El llamado a poder nombrar un nuevo vicepresidente de la República es la Asamblea Nacional. La Constitución es clara. En un momento como este, dada la ilegalidad previa cometida, resulta que es también ilegal la designación de un vicepresidente por decreto. Entonces aquí hay una serie de inconstitucionalidades que se derivan de una posición política, de una disputa política interna de un partido político que hoy es gobierno. Eso no puede romper el Estado de Derecho. Por supuesto que es ilegal la designación de la manera en la que se está haciendo. Yo puedo comprender dentro del ámbito político las intenciones, lo que mueve al señor presidente a haber durante, 9, 10 meses movido todo lo posible para que su vicepresidenta no acceda a la presidencia de la República. Es que lo han dicho sin guardar las formas, lo han dicho sin ningún desparpajo, pero eso no puede significar que tengan que mover desde la fuerza de la institucionalidad, abusando del poder del Estado, a la función legislativa, a la función ejecutiva, a la función judicial, a la función y al poder electoral. Han movido todo por una disputa de dos. Han roto el orden constitucional por una disputa de dos. Eso no es dable. Realmente todo lo accesorio que se deriva de una inconstitucionalidad original queda deslegitimado, no tendría ningún efecto. Ya. Asambleísta, con esta resolución la Asamblea Nacional, le vuelvo a insistir, ¿reconoce o desconoce a la vicepresidenta nombrada por decreto a través de del Ejecutivo precisamente? Yo creo que lo más saludable en un momento como este, en el que se ha enlodado el orden constitucional, es esperar la resolución de la Corte Constitucional y esta consulta interpretativa. O sea que el pronunciamiento de la Asamblea Nacional es nada más un lirismo, asambleísta. Perdón, no le escuché, me interrumpió. O sea que si van a esperar al pronunciamiento de la Corte Constitucional, todo lo resuelto por la Asamblea Nacional es prácticamente un lirismo. Nosotros estamos siendo claros, caballero, estamos diciendo que desconocemos la sanción. Hay que leer el contenido. Estamos desconociendo la sanción porque consideramos que, de hecho, y como todo el mundo lo ha manifestado, no hay constitucionalista que se precie de conocer el orden constitucional, y creo que un estudiante de Derecho de primer semestre que haya estudiado la materia constitucional va a entender que esta es una violación flagrante a la ley. Entonces esa sanción es improcedente y todo lo que se derive y las consecuencias que se deriven de una sanción ilegal, consecuentemente también son ilegales. Y del pronunciamiento de la Corte Constitucional dependerá de que se restituya a la vicepresidenta o de que se le inicie un juicio político a través de la Asamblea Nacional a la ministra de Trabajo. El juicio político deberá iniciarse ya. Entiendo que ayer ya existían las firmas para el juicio político. Para eso no se debe ni se puede esperar nada. Nosotros tenemos independencia en el marco de nuestras funciones. El control político es parte de la gestión y de la jurisdicción del ámbito de trabajo de la Asamblea Nacional en el orden fiscalizatorio, así que no se debe esperar absolutamente nada. Ese ejercicio de control político ya se lo requirió, además de la primera comparecencia de la señora ministra en el pleno de la Asamblea para explicar los argumentos mediante los cuales se ha tomado esta decisión por parte de esa cartera de Estado y por cuerda separada o paralelamente. Entiendo que ya existen los pedidos necesarios para poder interponer un juicio político en contra de la señora ministra a través de la Comisión de Fiscalización. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de enviar esta consulta a la Corte Constitucional si ya tiene decidido la Asamblea Nacional iniciar el juicio político? Porque no se trata solo del juicio político. La acción de la Corte Constitucional es para hacer una consulta interpretativa de la Constitución que aclare el panorama legal y constitucional para poder volver a dar claridad respecto de si una acción en el orden administrativo es capaz, mediante una funcionaria electa a dedo, designada a dedo,
tiene la capacidad legal y constitucional de bajarse un presidente de la República o una vicepresidenta de la República. Y de eso devendrá, por ejemplo, acciones legales, constitucionales que se puedan derivar para saber si el decreto de haber designado una vicepresidenta es válido, o de comprender si, por ejemplo, las acciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de retirarle la seguridad a la vicepresidenta y de decirle ex vicepresidenta son válidas, son legítimas. Entonces son otras acciones que se han derivado, además de todas estas paralelas que se están tramitando en la Asamblea Nacional. Perfecto, muchísimas gracias, estimada asambleísta Lucía Pozo, por conversar con Noticias Oro.